próximo año. Que Dios les bendiga. Sí. Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo está la iglesia? Damos gracias al Señor porque Dios es el que nos provee, el que nos da retos y el que nos permite alcanzarlos. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Vamos a dar un aplauso al Señor. Quiero comenzar con algo chistoso, con algo gracioso. Había un hombre ya de edad que iba en su carro. De pronto ve por el retrovisor que lo viene siguiendo el tránsito. Acelera y el tránsito sigue, cruza, el del tránsito cruza, coge velocidad y el del tránsito prende las luces. Y bueno, el hombre entró en razón y paró. Bueno, y le dice el del tránsito: deme una razón para no ponerle una multa. Y dice: no, es que yo hace 4 años me divorcié de mi esposa. Ella se fue con un guarda de tránsito. Pensé que era usted que me la quería devolver. Vamos hoy a hablar de un tema que es un principio que necesitamos tener bien claro, y es volvernos a levantar. Siempre volverás a levantarte. Dile: volvernos a levantar. Es una consigna de un hijo de Dios. Volviéndose a levantar. Hay un proverbio 24, capítulo 16. Mire lo que dice este proverbio: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Aquí realmente vemos una realidad de la vida, y es que en el mundo, dijo Jesús, enfrentaremos pruebas, aflicciones, pero no debemos temer porque Jesús venció al mundo. Y vemos que aunque enfrentemos situaciones adversas, difíciles, vemos que a los que aman a Dios, es el otro principio, todas las cosas les ayuda para bien. Entonces necesitamos nosotros entender que los justos o los que caminan con el Señor, aunque tengamos dificultades, problemas, adversidades, siempre nos vamos a levantar. Pero la calamidad del perverso lo derrota, lo traumatiza, lo deja paralizado, lo deja cada vez hundido en el fango. Y el otro principio lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces necesitamos entender que hay procesos en los cuales necesitamos enfrentar situaciones difíciles. Hay momentos donde es necesario pasar por momentos de dificultad, por momentos de revés, por momentos de sufrimiento, y forma parte del proceso natural de la vida. Hoy vamos a celebrar los bautizos. Hoy va a haber bautizos. Y hay un texto que el Juan el Bautista empezó a predicar, el capítulo 3 de Mateo. Juan el Bautista decía lo siguiente, Mateo 3, 11 al 12: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Juan bautizaba ¿a quiénes? Aquellos que se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios. Dice: pero pronto viene alguien. ¿Y quién es ese pronto? Jesús. Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Realmente es el poder de Dios el bautismo que nos da Cristo. Espíritu Santo y fuego. Pero el versículo 12 muestra una realidad que debemos pasar todos. ¿Estás listo? ¿Está listo? Cristo está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo
Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y eso es importante que lo entendamos. Cristo viene a hacer una separación. Y es importante que entendamos que hay que separar la paja del trigo. Y con esto es el primer punto de esta enseñanza. Volveremos a levantarnos si entendemos que hay que pasar un proceso de separación, un proceso que se hace en el campo de trillar, y es separar el trigo de la paja. Los creyentes, los cristianos, tú y yo necesitamos entender que hay que separar el trigo de la paja. ¿Y qué es esto del campo de trillar? Resulta que cuando uno cosecha trigo, cuando ya el trigo está maduro, ahí ven las imágenes, entonces el trigo lo recogen en manojos, hacen como bultos, y ese trigo cortado con la hoz es amontonado y es llevado al campo de trillar, es trasladado al campo de trillar. En el campo de trillar se tira allí en el suelo y luego pasan bestias por encima de ese campo, sean burros, caballos, bueyes. Estas bestias lo que tienen el propósito es de pisar esos manojos de trigo. En ese trigo hay la planta, las hojas, la cáscara que cubre al trigo. Entonces este animal lo van pasando y este animal con sus patas empieza a moler, empieza a trillar. Y el propósito de este procedimiento, que es un procedimiento que afortunadamente hoy todavía en el campo lo podemos ver. Esto es de los que siembran trigo. Y es un proceso que hoy todavía, a la época de Jesús, lo podemos ver cómo lo están haciendo. Entonces aquí en este proceso lo que están haciendo es trillar, separar la paja, las hojas, la planta, la cáscara del trigo. Porque lo que realmente es valioso de la cosecha de trigo es el trigo. De nada sirve uno venir a comercializar maticas de trigo, eso sirve para la decoración. Pero para que nosotros podamos convertir el trigo en la materia prima, para que podamos hacer los panes, las tortas, las arepas, no sé, todo lo que se haga con el trigo, la pasta, es importante que haya una buena separación, que se separe la cáscara, las hojas, el tallo, que se separe. Ahora, pongámosle personalidad al trigo. Pongamos que el trigo eres tú y soy yo, porque es que esa fue la analogía. Jesús dijo, Juan dice, viene alguien que es superior a mí. No soy digno de llevar sus sandalias. Dice, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, luego de este proceso que ustedes ven allí del animalito pisar varias veces, dice que con el rastrillo, y ahí vemos a ese señor con un rastrillo, empieza a tirarlo al aire. Ese proceso de tirarlo al aire es del viento. Y el viento coge la paja, las hojas que pesan menos y las separa. Lo que cae al piso es el trigo y lo que se lleva el viento es la paja. Termina diciendo que luego como que barre bien, recoge el trigo y lo pone, lo almacena, que es el último procedimiento, y la paja es quemada en el fuego eterno. Nosotros necesitamos, para que no haya pérdida, entender que hay cosas de nuestra naturaleza que hay que separar. Todos nosotros tenemos una naturaleza, por eso se llama naturaleza, como el trigo. Nacemos con mugre, nacemos con cáscara, que se llama pecado. Y necesitamos tener conciencia de pecado, porque el pecado nos impide alcanzar los propósitos de Dios. El pecado no es bueno. El pecado es rebelde a Dios. El pecado le lleva a la contraria a Dios. El pecado es orgulloso. El pecado nos lleva a cometer los peores errores, los malos hábitos.
nos lleva a vivir engañados y Satanás ejerce dominio a través del pecado. Cuando los seres humanos decidieron rebelarse a Dios, con el pecado le abrieron la puerta y se subordinaron al diablo. Por eso la Escritura dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Amén. ¿Cuántos se someten a Dios hoy? Pues en el nombre de Jesús, toda obra de Satanás es cancelada. Es cancelado toda obra del diablo, porque él va a ser quemado en el infierno, junto con la paja, junto con la basura, junto con la cáscara. Dios te hizo a ti y a mí a su imagen y semejanza. Cada ser humano tiene trigo, pero obviamente algunos envueltos en unas cáscaras, en un matorral de hojas y en una paja inservible. Necesitamos entrar en los procesos de trilla. Y por eso es necesario que nos arrepintamos y que veamos esos procesos como saludables. Como les decía, si el trigo tuviera personalidad, dijera: no me pisen más. ¿Por qué me maltratan? Porque hay circunstancias de la vida que tienen como propósito quitarnos la cáscara, romper la paja, quitar las hojas y que quede lo valioso. Usted sabe que de la planta de trigo hay algo que no es funcional, que no nos sirve. No nos sirve comer paja. La pasta, el pan no se hace con la paja, ni con las hojas, ni con la cáscara. Se hace con el trigo, y el trigo refinado. Luego el trigo es llevado a molinos y lo refinan. Y si él pudiera expresar sentimientos, le dolería probablemente. Pero todo es un proceso de Dios para sacar lo mejor de nosotros mismos. Así que ahora en adelante, cuando enfrentemos dificultades, injusticias, adversidades, pues obviamente uno ora y dice: Señor, quita de mí esta situación, quita esa adversidad. Pero probablemente muchas veces Dios querrá no quitarte el problema, sino a través de esa situación quitarte la cáscara, quitarte la paja, quitarte la hoja, quitarte esa situación que debe cambiar. Y ese es el principio que hoy el Señor quiere que nosotros estudiemos. Por eso a veces necesitamos entender que Dios quiere que vivamos una vida de gratitud y de alegría, que seamos personas alegres y agradecidas, porque sabemos que Dios tiene el control de todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan o cooperan para su propio bien, aunque a veces sean situaciones difíciles, duras, aunque a veces sean equivocaciones nuestras que nos ha llevado a meternos en problemas. Al final Dios tiene el control de los que le aman, y podemos decir: 7 veces se cae el justo, pero nos volveremos a levantar en victoria. A nivel personal, aquí les hago una confesión, no sé si a algunos les pasa, porque vengo de una situación, yo vengo de un entorno empresarial, de transporte. Mi primera carrera es administración de empresas. Uno es un poco impaciente. Yo sufro un poquito con la impaciencia, porque los procesos a veces uno tiene que arriarlos, a veces uno tiene que empujar a la gente. A veces hay procesos que uno dice: y yo ya hice la tarea, pero el otro no la ha hecho. A veces alguien llega tarde, a veces alguien quiere ser perezoso, a veces alguien se duerme, no quiere poner de su parte, y los procesos se vuelven largos, ¿verdad? Y uno como administrador, uno sufre. Sufre la gente cuando uno tiene la cáscara, porque uno dice: o a las buenas o a las malas. Y muchas veces uno pela el cobre, uno se llena de impaciencia. No sé si yo me identifico cuando de pronto voy tarde a una reunión. Sale uno en el carro y todos los buñuelos y las buñuelas que están aprendiendo a manejar se ponen adelante de uno. Uno dice: oye, pero si está en verde, avanza. Y todos los amables empiezan a dar paso. Y uno: Dios mío, pero ya. ¿Verdad? Pasa.
Y resulta que el choque es enfrente del carro tuyo. Y empiezas tú a desesperar. A mí me pasa, no sé si a ustedes, yo sufro eso. Y a veces uno empieza como a salirle el Rottweiler que está dentro de uno. Empieza uno como a ladrar. Y ahí es donde uno se empieza a enfermar. Gastritis, desesperación, se le daña el genio. Entonces lo llaman por teléfono. ¿Qué? Diga. Ay, pastor, ¿y usted qué? Nada, diga. Rápido. Ay, el pastor, lo cogí en un mal momento. No dicen eso. Ay, el pastor es amargado. Pasa en la vida diaria. Pasa en TNT. Me pasa a mí. Y en esos momentos yo me doy cuenta que necesito que la paja, que la cáscara, que las hojas de mi naturaleza pecaminosa sean molidas. Y puede Dios usar el tráfico, algo tan sencillo como el tráfico, como un campo de trillar, como un lugar donde nosotros necesitemos ser pasados, pero para pasar la prueba, para tener una actitud diferente. Entonces, cuando ya yo empiezo a identificar estas características, empiezo yo, bueno, gracias Señor, tú tienes el control. Y empieza uno a tener una actitud diferente. Porque si no tienes esa actitud diferente, pues vives amargado por cualquier situación. Cada vez, si uno le da alimento a la carne, a la cáscara, si uno le da valor a las situaciones pecaminosas de la vida de uno, nunca saldrá el tesoro, nunca saldrá el trigo, nunca saldrá lo realmente valioso. Y todos nosotros necesitamos entender que en diferentes etapas de la vida hay que pasar por el campo de trillar, sea para quitar una cáscara, sea para cambiar una actitud, o sea para una enseñanza, para un aprendizaje. Y de eso realmente está llena la vida. Hay personas que viven desilusiones. Hay personas que idealizan, que idolatran. Ay, pastor, es que si esta persona no se casa conmigo me muero. Uno dice, ¿cómo? A veces las palabras es que, ay, si tú no estás conmigo me muero. A veces que me falte todo menos una persona o algo material. Y eso se llama idolatría. Cuando tú tienes temor de que si eso que tú amas tanto no está contigo, se te acaba la vida, eso es idolatría. Porque lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Si Dios está con nosotros, tenemos todo. Y muchas veces uno sufre desilusiones, desencantos. Y qué bueno cuando pasan, ¿sabe? Aunque uno dirá, uno no le puede decir a alguien, qué bueno que te pasó eso, porque da rabia. Pero uno se da cuenta de que está tratando con trigo, de que la otra persona es trigo y a veces le tocó fue la paja, le tocó las hojas, le tocó la cáscara. Muchas veces hay gente que genera su seguridad en otra persona, familiar, empleado, amigo. Esos que dijeron, nunca te dejaré, siempre estaré contigo, forever and ever. Y lo ponen con un corazón y una flecha. Lo tallan con un cuchillo. Luego hay que cortar ese árbol porque se acabó. El amigo te faltó, el trabajador que dijo que nunca te iba a faltar, le sucede. A mí me ha sucedido. De por sí, cuando heredé la empresa de transporte de mi padre, heredé trabajadores que eran de la mano derecha de él. Y uno de los trabajadores más, pero más, aquí dice ñaña, ¿verdad? Como más, bueno, yo no sé si por dónde ando que estoy aprendiendo estos lenguajes, pero de esos más cercanos así, de los más cercanos, vea, descubro yo que era el que estaba robando. Qué desilusión. Pero por eso dice el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te abandonen. Porque es que uno dirá, no, mi papá, mi mamá, nunca. Vea, trigo somos.
Y a veces lo que tenemos es hoja, lo que tenemos es cáscaras. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, dice Dios, yo vendré por ti. Y por eso la oración que nos enseñó a orar Jesús, Padre nuestro, Padre bueno, que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Él es el santo, Él es el fiel, Él es el digno, Él es el que no nos falla. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en el que no falla, en el fiel, en el que tiene un atributo que es solamente de Él. Es santo, es perfecto. Aquí en la tierra, de pronto, pues todos somos potenciales trigos, pero estamos en la mata. Y de pronto lo que cogemos es paja, es la hoja, es la cáscara. Y es necesario que nosotros entendamos que el proceso de Dios nos va a incomodar, pero como les decía, pero es necesario. A veces sufrimos incomodidades, ¿verdad? Y esas incomodidades son benditas porque nos hacen ser agradecidos. No sé cuántos dicen, no, es que yo no tengo nada que agradecer. Ten cuidado porque siempre hay algo para agradecer. Esta semana en mi casa, el miércoles, el administrador de la unidad dijo, a las 9 de la mañana se va a ir el agua, porque hay un daño en una tubería de la casa 100 total. Ah, ok. Dura 3 horas. Oh, 3 horas no hay que recoger agua. Coincidencialmente, después de las 3 horas, un daño en todo el sector. 2 días sin agua. No habíamos recogido agua. Y uno bañándose. Sí, porque si no incomoda a los demás. Qué incomodidad, pero uno bañándose con totumitas. Y uno dice, ay Señor, cuando uno pone el chorro y se pone a cantar y a hacer los bailes de TikTok. Y uno ahí botando agua. Y uno no le da gracias a Dios por esa agua. Con algunos los que les gusta el agua tibia. Ah, qué chévere el calentador. Tenemos una cantidad de privilegios de los cuales no hemos aprendido a dar gracias. Y a veces las incomodidades de la vida o el recuerdo de las incomodidades de la vida nos hace sentir afortunados. Yo veo aquí una cantidad de afortunados. Dile, ¿qué tan afortunado eres? Eres un afortunado. Y Dios quiere que nosotros siempre tengamos esa actitud. E incluso en el campo de trillar somos afortunados porque Dios está trabajando en nosotros. ¿Cuántos todavía están enfermos? ¿Cuántos están en recuperación? ¿Cuántos les duele algo? A veces uno dice, bueno, Señor, me duele el hombro, pero el otro no. Tengo esta situación, pero estoy con gozo. Estoy en una iglesia. Estoy disfrutando de tu poder, de tus promesas, de tu palabra. A veces el enemigo quiere hacernos ver como que, ay, ¿cómo te hace falta? Y nos amarga la vida por lo que hace falta. Vea, el mundo vive engañado por Satanás, porque Satanás le pide mostrando lo que le hace falta al mundo. Cómprate tal carro, después sale el otro. Cómprate el teléfono, después sale el otro. Cómprate tal cosa, invierte en este y después ese negocio sale malo. Este mundo vive en una total insatisfacción, en un tal vacío, y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos y entendamos que Él tiene un propósito. La Escritura también nos habla que nuestra fe es más valiosa que el oro, y nuestra fe, al igual que el oro, es probada. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 6 al 7 dice: esto es lo que a ustedes los llena de alegría. Por eso siempre debemos de estar alegres. Esto es lo que a ustedes siempre los llena de alegría, a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. Diga, por algún tiempo he tenido que sufrir pruebas. Dice, la fe de ustedes es como el oro, que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro,
tiene que probarse por medio de los problemas, y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. El Evangelio no se hizo para ser una doctrina. El Evangelio no se hizo para ser una religión. El Evangelio Jesús nos lo enseñó para que nosotros aprendamos como unas normas. El Evangelio se hizo para vivirlo, para experimentarlo, para que cuando enfrentemos pruebas, dificultades, tengamos las herramientas en Dios para salir más que vencedor. Por eso la Escritura dice: somos más que vencedores en Jesucristo. ¿Cuántos vencedores hay aquí? Somos más que vencedores en Cristo. Y muchos problemas, muchas situaciones adversas enfrentamos. Es más, desde el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel, un pequeñito pueblo, con unos retos gigantescos, con unas propuestas bastante ambiciosas en el buen sentido. En el aniversario hablamos de que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Llevaba 340 años de esclavitud, y esos esclavitos fueron liberados con el poder de Dios y son invitados ahora a una tierra prometida donde habitaban gigantes y poderosos guerreros. ¿Cómo era posible que un grupito de debiluchos esclavos, 340 años en esclavitud, pudieran enfrentar a unos gigantes? ¿Sabe cómo era posible? Porque mayor era el que estaba con ellos. Y así es lo que vivimos nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros enfrentemos situaciones grandes, difíciles, enemistades? ¿Cómo es posible que nosotros podamos arrebatarle a Satanás a aquellos que tiene cautivo? ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Satanás es atado para que nosotros podamos liberar a aquellos a los cuales el Señor llamó. Tú eres un testimonio de la libertad de Jesucristo. Si estás aquí, el Señor te ha llamado a libertad. Así que en el nombre de Jesús, lleno de la autoridad, vas a ser un trigo refinado, valioso, y vas a ser algo grandioso y poderoso en las manos de Dios. Por eso me encantó la canción final: vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Voy a ser mucho más. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ha prometido, porque su poder está con nosotros, y porque es el poder de Dios y en su autoridad que lo podemos alcanzar. Oiga bien, en su poder, en su autoridad. No es arrogancia, no es que vamos a hacer aquí como: ve, pibe, es que yo soy lo mejor, soy el trigo de la mejor. No, no, no. Somos un pueblo de naturaleza pecaminosa, pero que pasamos por el campo de trillar para que la basura, la mugre sea quitada. ¿Cuántas personas no se han convertido a Dios a través de un fracaso? ¿Cuántas personas no se bajaron de la nube de la arrogancia cuando se estrellaron con una imposibilidad? Hay personas que dicen: no, yo todo lo puedo, eso es mental, póngale mente, yo le pongo poder, yo soy capaz, yo soy berraco. Ay, sí, ve y cura un cáncer. Cuando llegue el tiempo de la muerte, ¿qué vas a hacer? Hay cosas que nosotros los seres humanos juntos no podemos solucionar. Por eso Dios nos envió a nuestro Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, el Salvador. Y con la autoridad de Cristo dicen que el que cree en Él, dice, podrá incluso tomar cosas venenosas y no les pasará nada. Echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y algunos dicen: ay, eso está escrito, pero eso fue en el pasado. No, aquí en la iglesia lo vemos. Aquí hay testimonios de sanidad, aquí hay testimonios de libertad. ¿Por qué? Porque lo creemos. No solamente lo leemos como el periódico de ayer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y tiene el propósito de salvarnos, y tiene el propósito de que podamos entender que en el proceso de libertad, en el proceso de purificación, vamos a alcanzar nuevos niveles. Vamos a tener una nueva sabiduría. Se nos va a quitar el velo que nos hace ver como los humanos piensan, pues este mundo con esa mentalidad de pecado, con esa mentalidad de
de paja, de cáscara. Si somos trigos, a veces la cáscara nos tapa la visión, nos tapa el corazón, nos tiene enterrados, y Dios nos quiere llevar a sacar un mayor desarrollo, a que seamos fructíferos, a que alcancemos el propósito. En la Biblia vemos muchos testimonios. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos que fueron sacados de Israel y fueron llevados por el rey Nabucodonosor? Daniel capítulo 3, dice el versículo 19: cuando Sadrach, Mesach y Abednego, estos 3 jóvenes que le pusieron esos nombres, no quisieron adorar al rey, dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró. Ahí mostró la paja. Ahí le dio rabia porque el rey Nabucodonosor era arrogante, él creía que era Dios. Él, para el pensamiento antiguo, estos emperadores, ellos decían, somos Dios en la tierra. Y obviamente la gente lo creía, y el que no le hacía caso, el que no le hacía venia, lo mataban. Y este hombre le molestó tanto que estos 3 intrépidos muchachos que adoraban al Dios vivo no se arrodillaran ante él y lo adoraran, que se le desfiguró la cara a causa de la ira, y mandó a calentar. El castigo era que lo iban a tirar a un horno prendido, y mandó a calentar ese horno 7 veces más. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces cae el justo? Pero la octava se levanta. 7 veces más lo mandó a calentar. Dice, entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes, ¿a quién cogió? A los más fuertes de su ejército, ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. Los amarraron como a los pollos para que no se volaran. Los amarraron. Dice, y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Y cuenta la historia que cuando lo fueron a tirar y abrieron el horno, era tal el fuego que había, el calor, que el horno mató a los que lo iban a tirar. O sea, lo tiraron y los mató. Pero el rey Nabucodonosor empieza a mirar entre el fuego hacia la distancia, que tiraron 3 y habían 4. Y él decía, ven acá, 3 y allá hay 4. Y el cuarto tenía forma de Dios. Ese 4 era la presencia de Dios, el ángel de Dios, la presencia de Cristo protegiendo a estos 3 muchachos. Y dice que el fuego no les quemó la ropa. Por eso dice, con turbantes, con pantalones, con ropa. La ropa, cuando coge candela, es combustible. Y dice que lo único que se quemó fueron las ataduras con los que los amarraron. Y ellos salieron del horno caminando sin olor a humo. La protección de Dios estuvo con ellos de manera sobrenatural. Ese es el Dios al que adoramos, el creador del cielo y de la tierra, que no tiene límites. Y que aquellos que creen en Él estos muchachos tuvieron que pasar, estamos hablando del campo de trillar, aquí pasaron por el horno de la aflicción. Su fe fue probada. O adoras al verdadero Dios o te mueres. Y ellos decidieron morir. Pero el Señor dice que el morir en Cristo es ganancia. El que muere en Cristo tiene la vida. Y salen estos 3 muchachos caminando sin olor a humo. Y la gloria fue enorme. Ese que se creía rey se postró y terminaron adorando al Dios viviente. Muchas veces Dios nos va a poner en situaciones difíciles o en situaciones como, wow, qué sorpresa, qué crecimiento, qué sanidad sobrenatural, qué cosa tan maravillosa. ¿Sabe para qué? Para darle la gloria a Él, para darle testimonio de lo que Él hace.
esta situación del horno de la aflicción fue usada para liberar las ataduras. A veces hay situaciones de presión donde Dios quiere liberarnos. Es necesario liberarnos. Y Dios nos libera. Ataduras, maldiciones, hábitos, pecados que están bien pegados con nosotros, son liberados de manera sobrenatural. Y a veces Dios usa el horno de la aflicción para que se caigan esas cadenas. Y lo importante es que uno entienda la lección. Ya aprendí. Esto se va. Esto se cancela. Esta adicción se rompe. Hay gente que vive a veces condenada por maldiciones del pasado, por pecados, señalamientos. Pastor, es que yo no tengo el perdón de Dios. Sabes que Jesús tomó tu lugar para darte libertad. Estos jóvenes entraron literalmente a un horno de fuego y salieron victoriosos. Cuando tú tienes fe en Cristo, tú sales victorioso, porque Él venció la muerte por ti y por mí, y por eso tenemos la confianza de vida eterna, porque la tumba de Jesús no está. Y Él dijo que nosotros recibiríamos esa bendición de vida eterna. Otro ejemplo, vemos a Pedro. Pedro, el gran apóstol de Jesús. Pedro tenía un temperamento volátil. Era una persona explosiva. Era una persona que a veces acertaba y wow, y a veces la embarraba y uy, qué pena. Ese era Pedro. Y vemos que Pedro era muy leal y le dijo a Jesús, vea, Pedro cuando se fueron a llevar a Jesús sacó la espada y le voló la oreja a uno de esos que venía. Ese era un amigo que uno quisiera tener, ¿verdad? Es un amigo que uno, uy, hermano. Jesús lo regañó, no, así no es. Uno, pero con estas situaciones tan peligrosas, ¿no? Pedro era el que sacaba, el que lo defendía a uno. Y Pedro fue un amigo leal de Jesús. Cuando Jesús dijo que iba a tener que entregar su vida, dijo, no es así. Lo reprendió Jesús, le dijo, yo tengo que hacerlo, es la voluntad de Dios que debo hacer. Pero le dijo, y tú me negarás. Yo te negaré, jamás. Jamás te negaré. Y ahí es donde a veces somos así. Uno hace unas promesas, jamás te dejaré. Jamás te negaré. Jesús, me negarás 3 veces. Ahora, no solamente lo negó 3 veces. Mire lo que dice el Evangelio de Mateo 26, versículo 74 al 75. Entonces Pedro, él comenzó a maldecir, vea. Como lo estaban identificando por cómo hablaba, empezó a decir malas palabras o a decir maldiciones. Entonces comenzó a maldecir, empezó a pelar el cobre y a jurar, no conozco a ese hombre. No solamente lo negó, sino que juró y demostró con sus palabras pecado. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Aquí vemos que Pedro se arrepintió, sintió remordimiento, se dio cuenta que todavía había paja, que todavía había cáscara en él. Y eso, si le pasó a Pedro, pasa la vida, pasa TNT, nos pasa aquí. Por eso yo les digo que hay diferentes épocas de la vida donde uno necesita, a veces, otra pasadita. Otra pasadita. Porque Pedro se dio cuenta que él que se juraba tan leal, ahora no solamente lo negó con sus palabras, sino que lo juró. Y también lo hizo con su conducta. Es que él empezó a hacer como el mundano, a decir palabras groseras. No dice cuáles, pero empezó a tener una terminología que no era de creyentes.
la embarró y se sintió muy mal. Pero sabes, luego tiene un encuentro restaurador con Cristo. Jesús se encuentra con él y sabes, la embarró por la boca. El que tiene boca se equivoca y él, oiga, él se equivocó por allí. Ese me lo enseñan ahorita, que no salga aquí al aire esa. Entonces él se equivocó con la boca. Pero sabes, en la restauración, cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿quién fue el primero que habló? Don Pedro. Y ya era Pedro trigo, ya era el Pedro refinado. Y fue usado con el poder del Espíritu Santo, que cuando él empezó a hablar, se convirtieron ese día 3,000 personas. Oiga, qué poder, ¿verdad? Cuando uno pasa por el proceso. Ahora, a veces no es que sea tan doloroso, a veces es aprender a reconocer, a entender, Señor, yo me dejo quitar, yo renuncio. Uno colabora al propósito de Dios, no se resiste. Uno resiste al diablo, uno resiste a las mentiras del diablo. A los propósitos del diablo hay que llevarles la contraria porque sabemos que es el padre de mentira y sabemos que va a terminar en el infierno. Y allá no vamos. Hay que resistirlo al diablo. Pero a los propósitos de Dios hay que decir bienvenido. Es saludable, lo necesito. Anhelarlos para pasar rápido la prueba. Otro ejemplo que vemos fue Moisés. Si hay alguien importante en el Antiguo Testamento es Moisés. De los seres humanos. Vea, porque a Moisés se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia. La ley, la Torá, como llaman los hebreos. A Moisés se le atribuye esos libros. Moisés tenía la particularidad de hablar con Dios. Pero eso sucedió después de pasar por una separación de paja. Dice la Biblia que cuando Moisés tenía 40 años, vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y él quiso hacer justicia de mano propia y mató a ese egipcio. Se adelantó al procedimiento, por ahí no era el camino, no eran las fuerzas humanas, no era como él pensaba. ¿Y sabes qué lo llevó? Ese acto de dispararse, de adelantarse al proceso, lo llevó a 40 años en el desierto. Fue llamado cuando tenía 80 años y dice la Escritura que ya a los 80 años no había persona más humilde y más mansa que Moisés. Tuvo que pasar por un proceso de cernir, de limpieza. Hemos hablado de José. José también tuvo procesos de pasar por el proceso de cernir. Estaba preparándose para las cosas grandes que Dios tenía. Vemos también en el capítulo 6 de Jueces a un hombre llamado Gedeón. Gedeón era del pueblo de Israel. Había unos enemigos que eran los madianitas. Y los madianitas eran unos enemigos bien despiadados. Esperaban que el pueblo de Israel cosecharan el trigo. Oiga bien. Y ellos sembraban el trigo. Y cuando ya lo iban a cosechar, llegaban los de Madián, los madianitas, acababan con las cosechas y los tenían a todos asustados y se escondían en cuevas. ¿Sabe por cuánto tiempo? 7 años. 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. 7 años de pobreza, 7 años de persecución, 7 años de que no podían cosechar porque estos enemigos se las tenían veladas. Y Dios llama a Gedeón. Gedeón era el más chiquito, el más pequeño. Pero mire lo que dice la Escritura, Jueces 6, 15 al 16. Gedeón le responde a Dios cuando le dice: te voy a usar para liberar al pueblo contra estos enemigos. Y dice Gedeón, pero Gedeón respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo: confía en mí
porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los madianitas como si se tratara de un solo hombre. Hay personas que tienen complejos de inferioridad. Hay personas que el enemigo le ha puesto una etiqueta: eres pobre, eres bruto, eres incapaz, eres de malas, eres el más terco, el más malo, todo eso etiquetas que te hacen sentir menospreciado. Ese era Gedeón. Y el Señor le dice: confía en mí. Muchas veces es necesario que nosotros tengamos un encuentro con Dios para liberarnos de esos complejos, de esas situaciones de pobreza, de esa mente de ser esclavo, para poder enfrentar a los enemigos que nos impiden producir, que nos impiden avanzar. Después de 7 años Dios lo llamó. No sé si usted está viendo como casualidades: 7 veces se cae, 7 veces calentaron el horno, 7 veces, 7 años Madián, pero llegó el tiempo de la libertad. Llegó el tiempo de poder recuperar lo perdido, de vencer la inseguridad, los complejos. El último ejemplo, el rey David. En Primera de Crónicas 13, David tiene una muy buena intención. David quería llevar el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Y muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero necesitamos entender los procesos y los procedimientos, porque a veces el pueblo se pierde por falta de conocimiento. David sabía que el arca era la presencia de Dios y quería llevarla a la capital de Israel. Bonita idea, muy bueno, pero no sabía cómo hacerlo. Él averiguó, llamó a los sacerdotes, a los levitas, llevaban el arca en una carreta, la iban arrastrando unos bueyes, y cuenta la historia en Primera de Crónicas 13, el versículo 9, que cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron. Y Usa, que era un general de David, extendió la mano para sujetar el arca. Y el arca no la podía tocar cualquier ser humano. El arca solamente la podía tocar los sumos sacerdotes. Y al tocar Usa el arca, murió. A veces hay gente que quiere adorar a Dios a su manera, no a la manera de Dios. Hay gente que quiere hacer los procesos a su manera, no a la manera de Dios. Y por ahí no es. David le dio tanto dolor que su amigo hubiera muerto por esta buena intención que él tenía, que abortó el proceso 3 meses. Y dejó el arca en una casa de una familia, ahí cerca de la casa. Y luego de los 3 meses empezó a ver que todo alrededor de esa arca prosperaba. Entonces averiguó, y dice el capítulo 15, preparó un lugar especial para el arca donde le iba a llevar. A veces nosotros, si no somos trillados, vamos a brincarnos procesos. Vamos a meternos en proyectos donde todavía nos falta preparación, donde no sabemos cómo mantener. Había un refrán de los abuelos que decía: no es tan importante tener, sino mantenerse. Porque a veces alcanzamos la gloria o alcanzamos el propósito, pero no sabemos mantenerlo. Hay mucha gente que dice: ay, pastor, me casé, tengo novio, me casé. Ay, pastor, tengo una empresa. Ay, pastor, logré un negocio. Bueno, ese es el inicio. Ahora mantente en el propósito. Ahora construye un buen hogar. Ahora construye una buena empresa. Ahora sé una buena persona. A veces vivimos de meta en meta y de logro en logro, pero lo importante es mantenernos allí, como el trigo puro. David aprendió en esta situación difícil, en esta pérdida, aprendió que hay procesos. Yo no sé, con el tema de la pérdida es muy doloroso. De las cosas más difíciles que uno como pastor atiende es el tema de la pérdida. Cuando la gente dice: pastor, ¿y por qué se murió? ¿Por qué se fue? Y uno a veces, escuché una vez esta frase, una vez: la vida es como un metro. Tú te montas en una estación,
Y tú quisieras que las personas que van contigo lleguen hasta el final de tu estación. Pero a veces hay personas que se bajan en estaciones anteriores. Estación Poblado se bajó alguien y tú vas para Niquía. Después en Industriales se bajó otro y tú, ay, si ese era mi pana, mi amigo. Uno quisiera que todos llegaran al final, pero la vida, Dios tiene un cronómetro y algunos tienen unos propósitos que tienen que cumplir. Y en esos propósitos uno aprende. Se los cuento porque cuando yo tenía 18 años, entré al ejército. Mi padre, un empresario del transporte, me dijo: hijo, cuando salgas del ejército, te voy a enseñar a que manejes, a que sepas del negocio, del transporte. Te voy a enseñar los secretos que yo he aprendido en tantos años. Uy, yo quería rápido terminar el ejército. Tenía que salir para que mi papá me enseñara de los negocios. Me gustaba el tema. Y a los 3 meses de entrar al ejército, a mi papá lo asesinan en un intento de secuestro. Y yo le pregunté a Dios: Dios, pero ¿no era más chévere esperar a que yo pudiera aprender, tenerlo más tiempo? Me dio mucho dolor, sufrí mucho por esa situación de la pérdida del papá, del legado. Y luego recibo una empresa de transporte que no tenía ni idea, y que habían empleados que me decían: ay, me veían a mí joven, pleito, lleno de grano, flaco, y me miraban: ay, señor David, señorito, tome buenas decisiones, me decían así, porque dependemos muchos de esas buenas decisiones. Vea, eso para mí fue un campo de trillar muy grande, porque yo ya sabía que mis decisiones no iban a afectarme a mí, sino que iban a afectar a terceros. Les digo, empecé a preocuparme, empecé a tener conciencia de que tenía que madurar, que tenía que botar rápido la basura, tenía que tomar buenas decisiones, porque iba a afectar a terceros si tomaba malas decisiones. Obviamente le pregunté a Dios: Señor, ¿pero por qué? Dios me llevó al Salmo 27. Aunque tu padre y tu madre te dejen, yo estaré allí contigo. Y entendí lo hermoso que es lo que el Señor Jesús nos enseñó: Padre bueno que estás en el cielo. Ahora mi Padre es el Dios que le enseñó a mi papá aquí en la tierra. Él me iba a enseñar a mí. Y aprendí entonces a tener esa intimidad con el Padre y a pedirle esa sabiduría que le dio un día a mi Padre de la tierra, que me la diera a mí. Pero luego el Señor me dijo: sabes, yo no quería que tu padre te enseñara su legado, porque yo tengo un legado. Cuida mis ovejas. Y fue que me llamó aquí al ministerio. El legado que Dios tenía en su propósito era mayor que el de estar pendiente de buses. Era estar pendiente de sus ovejas, de su pueblo. Y qué bueno cuando uno entiende que Dios te ha puesto con un propósito. Obviamente en ese propósito tienes que ser trigo, dejarte guiar. Dios no nos trajo a este mundo para maldecirlo. Dios nos trajo para ser de bendición, para ser luz de bendición. Y solamente podemos ser luz si Dios está con nosotros. Solamente podemos ser así. No hay otra manera. Por eso Jesús dijo en Juan 15: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Las ramas que no producen frutos son quitadas. Y hay que darle gloria a Dios a veces que le quita a uno cosas que tienen que ser quitadas. A veces hay malas amistades que tienen que ser arrancadas, porque esas amistades te van a llevar al fracaso, a la ruina, a la oscuridad. Y qué bueno que Dios dice: no, esto no da fruto, esto lo quitamos. Gloria a Dios. Pero dice que las ramas que sí dan fruto son a veces podadas. En este caso yo entendí, en mi caso personal, yo entendí que Dios me dijo: ya tu papá cumplió una tarea aquí, ya hizo su propósito, ahora te toca el tuyo. A veces nosotros los padres podemos hacerle sombra a nuestros hijos,
o malcriarlo. Dios me dijo, no, yo te voy a formar, yo te voy a pasar por el campo de trillar, pero con un propósito de que des mucho fruto. Y Dios quiere que tú y yo demos mucho fruto. Por eso es importante que nosotros entendamos que en toda circunstancia, por difícil, por adversa que sea, como leímos al principio, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y por muy duro que haya sido la situación que hemos vivido, por muy duro que haya sido el golpe, volveremos a levantarnos. 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y qué bueno que podamos nosotros ir de la mano del Señor Dios Todopoderoso, que quiere acompañarnos en ese propósito. La predicación de Juan el Bautista es: Él viene a separar el trigo de la paja. Así que ¿cuántos quieren que Dios intervenga en su vida y quite la paja, quite la cáscara para dejar el trigo? ¿Cuántos quieren hoy? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Jesús, venimos en esta mañana agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes propósitos buenos, propósitos inimaginables para nuestra vida. Yo te pido, Señor, que seas tú purificando nuestra vida. No queremos resistirnos a esa separación que debe haber. A veces hay que morir a hábitos, a comportamientos, a pensamientos. Y en el nombre de Jesús recibe hoy libertad. En el nombre de Jesús recibe la libertad que recibió Sadrach, Mesach y Abednego. En el nombre de Jesús recibe la transformación que recibió Pedro cuando cambió sus palabras. En el nombre de Jesús recibe la sabiduría que recibió David para alcanzar los propósitos. En el nombre de Jesús recibe esa transformación que tuvo Moisés cuando cambió su actitud, cuando se convirtió en humilde. Y recibe hoy el Espíritu Santo de Dios, que te va a dirigir, que te va a llenar. Si alguien quiere arrepentirse y entregar su vida a Jesús, levante las manos al cielo, levante. Repita conmigo al Señor, repita que usted se pueda escuchar. Yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación. Dame vida eterna. Amén.